Les voy a contar algo que jamás me atreví a decir en voz alta. Hace unos meses terminé involucrándome en una situación que nunca imaginé vivir. Y lo más difícil de admitir es que todo comenzó por una decisión que yo misma tomé. Sé que muchos me juzgarán al escuchar esto, pero antes de sacar conclusiones, déjenme explicar cómo sucedió todo desde el principio. Mi nombre es Rosa. Tengo 54 años y llevo 7 años viviendo sola desde que mi esposo falleció. Mi única hija, Lupita, siempre ha sido el centro de mi vida. Ella es mi orgullo, mi alegría y la razón por la que sigo adelante cada día. Cuando se casó con Javier hace aproximadamente un año, sentí una felicidad enorme. Para mí, él parecía el hombre ideal, trabajador, educado y siempre atento. Desde el primer momento me trató con respeto y cariño. Cada vez que venían a visitarme, se ofrecía a ayudarme con cualquier cosa. Siempre tenía una sonrisa amable y una palabra de cortesía. Durante los primeros meses de matrimonio, todo parecía marchar bien. Lupita venía a verme con frecuencia y me hablaba de su nueva vida. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a notar ciertos cambios en ella. Parecía más cansada de lo normal. Se veía preocupada, distraída, y muchas veces evitaba hablar de algunos temas. Al principio pensé que se trataba simplemente del estrés cotidiano. Pero una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, noté que algo realmente la estaba afectando. Su expresión reflejaba una preocupación constante y ya no pude quedarme callada. «Lupita, ¿qué te sucede?», le pregunté. «Te noto diferente desde hace semanas». Mi hija intentó restarle importancia, pero yo la conocía demasiado bien. Después de insistir un poco, terminó confesándome que estaba atravesando dificultades en su matrimonio. No se trataba de falta de amor ni de discusiones graves. Era algo mucho más personal que la estaba haciendo sentir incómoda y confundida. La escuché durante largo rato. Como madre, me dolía verla sufrir. Quería ayudarla de alguna manera, encontrar una solución o al menos orientarla para que pudiera enfrentar la situación con mayor tranquilidad. Esa noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en lo que me había contado. Buscaba una forma de apoyarla, pero no encontraba la respuesta adecuada. Cuanto más reflexionaba, más sentía que necesitaba comprender mejor lo que estaba ocurriendo. Después de varios días dándole vueltas al asunto, tomé una decisión que en aquel momento me pareció razonable, aunque ahora reconozco que fue un error enorme. Le envié un mensaje a Javier y le pedí que pasara por mi casa para hablar a solas. Le expliqué que quería conversar sobre algunos problemas que preocupaban a Lupita. Cuando llegó al día siguiente, yo estaba nerviosa. Intentaba convencerme de que todo era por el bienestar de mi hija, pero en el fondo sabía que estaba entrando en un terreno delicado. Nos sentamos en la sala y comenzamos a hablar. Javier parecía incómodo desde el principio. Cuando mencioné las dificultades que Lupita me había contado, bajó la mirada y admitió que la situación también lo preocupaba. «Créame, señora Rosa», me dijo, «jamás quisiera hacerle daño. Lo único que quiero es verla feliz». Sus palabras sonaban sinceras. Podía notar que realmente amaba a mi hija. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, empecé a involucrarme emocionalmente más de lo que debía. Lo que comenzó como una charla para intentar ayudar, terminó convirtiéndose en algo mucho más complicado. Poco a poco desaparecieron los límites que debían existir entre nosotros. Las conversaciones se hicieron más personales, las miradas más largas y la cercanía más evidente. Recuerdo perfectamente el momento en que me di cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa. Una parte de mí quería detenerse de inmediato, pero otra seguía avanzando. Habían pasado 7 años desde que me quedé viuda. 7 años de soledad, de silencio y de acostumbrarme a una vida completamente distinta. Sentimientos que creía superados comenzaron a reaparecer con fuerza. Javier también parecía atrapado entre la razón y las emociones. Varias veces intentó poner distancia, recordando que yo era la madre de su esposa, pero las circunstancias ya habían creado una situación difícil de controlar. Lo que ocurrió después cambió por completo la relación entre nosotros. Ambos sabíamos que estaba mal. Ambos entendíamos las consecuencias que podía traer, y aún así, tomamos decisiones de las que más tarde tendríamos que responder. Cuando todo terminó, el silencio llenó la habitación.
Ninguno de los dos sabía qué decir. Las palabras parecían insuficientes para describir lo que acababa de suceder. Nos quedamos sentados durante varios minutos, evitando mirarnos directamente. El peso de la culpa empezó a aparecer poco a poco. Ya no se trataba solamente de nosotros. En medio de todo estaba Lupita, la persona que más quería en el mundo. Y mientras observaba la habitación en completo silencio, comprendí algo que me estremeció por dentro. Algunas decisiones pueden cambiar una vida entera en cuestión de minutos. Suegrita, ¿qué fue lo que hicimos? Lo miré sin encontrar una respuesta. No lo sé, Javier. De verdad no lo sé. Javier se levantó rápidamente. La culpa se reflejaba en su rostro. Esto fue un error. No puede volver a pasar. Tienes razón, respondí. Fue solo una vez. Pero ambos sabíamos que esas palabras no eran más que una ilusión. Al día siguiente desperté con una sensación terrible. No podía dejar de pensar en Lupita. Era mi hija, la persona que más amaba en el mundo. Y aún así había cruzado una línea que jamás debía acercarme a cruzar. Me prometí que todo había terminado. Sin embargo, esa misma tarde recibí un mensaje. Suegrita, necesitamos hablar. Nos encontramos en una cafetería discreta. Javier parecía agotado, como si tampoco hubiera podido dormir. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, me confesó. Yo tampoco. Hubo un largo silencio entre nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Nos miramos durante varios segundos, y en ese instante comprendí algo que me aterró. Aquello no había terminado, apenas estaba comenzando. Lo que siguió fue una cadena de decisiones equivocadas que nos fue arrastrando cada vez más lejos. Empezamos a buscar excusas para vernos. Primero eran conversaciones, luego encuentros casuales y después momentos planeados con anticipación. Cada vez resultaba más difícil mantener distancia. Yo había pasado años viviendo sola. Me había acostumbrado a una rutina silenciosa, a días iguales unos a otros. De repente alguien volvía a prestarme atención, a escucharme, a preguntarme cómo estaba. Y eso me hizo bajar la guardia. Con el tiempo, nuestra relación dejó de ser únicamente un secreto peligroso. Comenzamos a compartir pensamientos, preocupaciones y sueños. Pasábamos horas hablando, nos reíamos, nos entendíamos, y eso fue precisamente lo que hizo que todo se volviera más complicado. Una noche, después de una larga conversación, Javier me miró fijamente. Creo que me estoy enamorando de usted. Sentí que el corazón se detenía por un segundo. No digas eso. Es la verdad. Esto no puede ser. Amor. Entonces dígame qué es. No tuve respuesta. Porque en el fondo sabía que yo también estaba desarrollando sentimientos. Eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Lupita parecía feliz. Me contaba que Javier estaba más atento, más paciente y más comprensivo que nunca. Cada vez que me decía esas cosas, una parte de mí sentía alivio, y otra parte se llenaba de culpa. La situación se volvió aún más difícil cuando don Raúl, un vecino viudo del edificio, comenzó a acercarse a mí. Era un hombre amable, respetuoso y sincero. Me invitaba a salir, me llevaba flores, intentaba hacerme sonreír. Al principio rechacé sus invitaciones, pero su interés era evidente. Cuando Javier se enteró, reaccionó de una forma que me sorprendió. Ese hombre está intentando conquistarla. Solo está siendo amable. No, quiere algo más. Por primera vez lo vi actuar con celos. Y comprendí que sus sentimientos eran reales. Eso hizo que todo se volviera todavía más peligroso. Don Raúl empezó a sospechar que algo extraño ocurría. Observaba demasiado, hacía preguntas. Prestaba atención a detalles que nadie más notaba, hasta que un día decidió enfrentarme. Rosa, necesitamos hablar. Su tono era serio. ¿Qué sucede? Sé que algo está pasando. Intenté negarlo, pero él no parecía dispuesto a creerme. Me habló con dureza. Me recordó quién era Javier. Me recordó quién era Lupita. Y me obligó a enfrentar una verdad que llevaba meses evitando. Aquella situación estaba destruyendo todo aquello que yo decía amar. Antes de irse me dejó una advertencia.
Tu hija merece conocer la verdad. Esas palabras me persiguieron durante días. Esa noche lloré como hacía años no lloraba. Cuando hablé con Javier, él también estaba desesperado. No podemos dejar que esto termine así. Tal vez tiene que terminar. No quiero perderla. Y yo no quiero perder a mi hija. Fue la conversación más dolorosa de toda mi vida, porque por primera vez acepté algo que llevaba demasiado tiempo evitando. No importaba cuánto nos importáramos. No importaba cuánto nos costara. Aquello tenía que terminar. Debemos seguir caminos separados. Vi cómo sus ojos se llenaban de tristeza. Y los míos también. Pasamos horas recordando todo lo que habíamos vivido, hablando, llorando, despidiéndonos. Cuando amaneció, Javier se preparó para irse. Nos abrazamos durante largo rato. Cuida de Lupita. Lo haré. Hazla feliz. Lo intentaré todos los días. Cuando salió por la puerta, sentí que una etapa de mi vida llegaba a su final. Han pasado varios meses desde entonces. Javier ya no viene a verme a solas. Lupita me cuenta que su matrimonio atraviesa el mejor momento desde que se casaron, y yo sonrío cada vez que la escucho, porque eso es exactamente lo que siempre quise para ella. Don Raúl dejó de hablarme. Supongo que nunca logró perdonar mis decisiones. A veces coincido con Javier cuando visita la casa junto a Lupita. Nos saludamos con educación, como si nada hubiera ocurrido, como si todo perteneciera al pasado. Pero hay momentos en que nuestras miradas se cruzan por apenas un segundo. Y entonces recuerdo todo lo que vivimos. Lo más difícil de admitir es que todavía pienso en ello. No porque crea que estuvo bien, sino porque algunas historias dejan cicatrices que permanecen mucho después de que terminan. Y aunque el tiempo sigue avanzando, hay recuerdos que nunca desaparecen por completo. Sé que debería arrepentirme. Sé perfectamente que lo que hice estuvo mal desde cualquier punto de vista. Traicioné la confianza de mi hija y crucé límites que jamás debieron cruzarse. No hay excusa que pueda justificar algo así. Cualquier persona que escuche esta historia probablemente me juzgaría, tal vez con razón. Pero también sería mentira decir que esos meses no significaron nada para mí. Después de tantos años de soledad, después de acostumbrarme al silencio de una casa vacía y a la sensación de que la vida ya había pasado, de largo, volví a sentir emociones que creía enterradas para siempre. Volví a sentirme importante para alguien. Volví a sentir que mi presencia significaba algo, y eso fue precisamente lo que me hizo perder el rumbo. No intento justificarme. Tampoco busco compasión. Solo estoy diciendo la verdad. La verdad es que durante mucho tiempo me sentí invisible. Sentía que el mundo seguía avanzando mientras yo me quedaba atrapada en los mismos recuerdos, en la misma rutina, en la misma tristeza. Entonces apareció alguien que me escuchaba, que me prestaba atención y que me hizo creer, aunque fuera por un momento, que todavía tenía algo valioso que ofrecer. Y me aferré a esa sensación con todas mis fuerzas. El problema es que el precio fue demasiado alto. Cada semana Lupita viene a visitarme. Me abraza, me cuenta sus planes, me habla de su matrimonio, me dice cuánto me quiere. Y cada vez que sonríe, siento una mezcla imposible de describir. Por un lado, felicidad. Por otro, culpa. Una culpa que nunca desaparece del todo. A veces me pregunto qué ocurriría si algún día descubriera la verdad. Pienso en la decepción de sus ojos. Pienso en el dolor que sentiría. Pienso en la posibilidad de perderla para siempre. Y ese pensamiento me llena de miedo, porque ella sigue siendo lo más importante de mi vida. Sin embargo, también existe otra verdad que me cuesta admitir. Una parte de mí no puede olvidar aquellos meses. No porque crea que estuvieron bien, no porque me sienta orgullosa, sino porque me recordaron algo que había olvidado, que todavía era capaz de sentir, que todavía estaba viva, que aún podía emocionarme, ilusionarme y equivocarme. Quizás eso sea lo más difícil de aceptar, que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
que algo puede estar profundamente mal y aún así dejar una huella imposible de borrar. Hoy vivo con ese secreto. Lo llevo conmigo todos los días. Cuando veo a mi hija feliz, deseo que siga haciéndolo. Cuando veo a Javier, recuerdo todo lo que ocurrió y entiendo que pertenece al pasado. Un pasado que nunca debería haber existido. Los años pasarán y probablemente nadie conozca esta historia. Tal vez me acompañe hasta el último día de mi vida. Tal vez sea una carga que tendré que llevar para siempre. No sé si esto fue amor. No sé si fue soledad. No sé si fue necesidad de sentirme querida nuevamente. Quizás fue una mezcla de todo. Lo único que sé es que las decisiones que tomamos en nuestros momentos más vulnerables pueden marcar nuestra vida para siempre. Esta es mi confesión, mi verdad, una verdad que jamás me atrevería a contarle a las personas que amo. Porque algunas historias no terminan cuando los hechos acaban. Algunas continúan viviendo dentro de nosotros, en silencio, mucho después de que todo ha terminado. Y esta será probablemente una de ellas.